Bueno, seguimos muy bien. momentos literarios. La extrañamos, Sí. le digo, a Muy Nati bien. Di Virgilio, que nos va a acompañar. Muy bien, hoy. que tiene mucho para contarnos y para compartir. Le damos la bienvenida a Bella Tarde Argentinos a Nati Di Virgilio. ¿Cómo va, Nati? ¿Cómo le va, Nati? Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Muy Bueno, bien, muy bien. Muy veranito te vemos, ¿eh? No, acá en La Plata no saben lo pesado que está. Además, se largó con todo hace, Sí. 2 minutos, así que se escucha mucho ruido por la lluvia. Qué linda lluvia nos hace falta en esta zona del país. Sí, muy Un poquito bien. de agua. Sí. Bueno, hablamos hoy, Nati, de esta escritora y docente argentina. Bueno, contanos acerca de su Sí, obra. Eve Ward, que es la precursora de los talleres literarios. Muchos de los escritores que hoy en día leemos y que conocemos se formaron con ella. Es, como yo le digo, la escucha en la mirada, ¿no? Es como eso de hasta el lenguaje de los animales. Ella va a comenzar intuitivamente en su casa, por supuesto, no querían saber nada con el tema de la escritura, entonces dice, bueno, yo cuando me aburro me siento a escribir y me siento a leer. Entonces todos lo miraban como raro. Sí, ¿Qué estás haciendo? ¿Nos escuchamos? Se da cuenta que le falta bastante todavía para seguir aprendiendo y comienza a decir, bueno, yo quiero viajar. Cuando comienza a viajar, ella se da cuenta que puede dar un poco más. Entonces Eve lo que hace es juntarse con el movimiento tercermundista entre los 70 y los 80 y va a darle clase como maestra rural muchos años, va a llevar libros, va a llevar medias a los niños, pero además le va a dejar su impronta y les pide por favor que nunca dejen de mirar y observar desde el corazón, pero sobre todo desde esa mirada que es única y particular. Va a sufrir violencia de género, eso va a hacer que se desencante de la vida en pareja, como ella decía. Sin embargo, tuvo mucho material literario, como Eve decía, de todos sus amores. Pero lo que va a hacer es agarrar su valijita, comenzar a escribir, viajar por toda Latinoamérica, además de ser corresponsal para Uruguay, y comenzar a dejar leyenda, a dejar legado de cada uno de esos pueblos en donde decía que el argentino tenía que comenzar a mirar hacia ese interior. Cuando comienza sus talleres, además, para comenzar a formar a otros escritores, también comienza a escribir y a buscar sellos pequeños, como ese focus group que Eve decía, de ir y contar que estaba escribiendo para tantear qué le gustaba al lector, y ahí es cuando comienza a publicar y también a autopublicarse. Claro. Ahora si quieren les leo un poquito para que conozcamos su mirada. Escuchamos un poquito, a ver qué elegiste, Nati. Me interesa la mezcla y el choque que se produce entre la selva y la ciudad. La oreja curiosa escucha las voces en un estado de asombro, como si cada frase revelara un mundo. Casi todas las crónicas aparece la cuestión de la tierra, incluso en la de Viedma y Carmen de Patagones. Viedma y Carmen de Patagones es una zona riquísima, no solamente en historia indígena, sino en historia argentina. Eve, ahora les sigo leyendo, Eve se preocupó particularmente de los pueblos originarios y sobre todo también de la población Cuom. En 1780, en Carmen de Patagones, convocan a labradores españoles. Les prometen objetos de labranza y no se los dan y los meten en cuevas. Y también hasta ahí llegó una goleta brasileña. Yo me entero de todo esto leyendo. Nosotros no tenemos la menor idea de que en Carmen de Patagones, durante la guerra argentino-brasileña, en 1826, llegó una goleta brasileña porque el puerto de Buenos Aires estaba bloqueado. En Carmen de Patagones está la zona de Salinas Grandes, que es donde buscaban sal blancos e indios. Y leí un hermoso libro que es la correspondencia de Cafulcurá con Mitre y Urquiza, que es muy interesante. Cafulcurá en 1840 pide un montón de cosas, entre otras botas y ron de madeira, porque la caña le hace mal a la panza. Entonces le dicen que está pidiendo mucho, que tanto no le pueden dar, y Cafulcurá dice: es menos que el arriendo de las tierras, ¿no te parece? No te olvides que 50 años antes estaba el virreinato y el virrey le pedía permiso al cacique para entrar. O sea que estaba fresca la memoria de que la tierra era de ellos. Y en 1790 la tierra era de ellos. De ahí viene que los indígenas pidan mucho, porque piensan que se les debe mucho.
Mirá, bueno, qué importante esa mirada, ¿no? Cultural, histórica y ese compromiso también. Es muy concreta esta lucha, ¿no? Sí. A partir de su obra, sí. Totalmente, porque lo que sucede es que Eve lo que quiere dejar es la leyenda, pero sobre todo esa mirada para decir, bueno, nosotros estamos acá hoy, pero en realidad el legado nuestro como escritores también es mirar eso y aunque nos saltemos las reglas, también dejar todo lo que es la historia y acompañar de esa manera el crecimiento de la población argentina, de nuestra sociedad. Entonces, lo que antes de fallecer se preocupó en dejar todo eso y además, póstumo, es la primera vez que una escritora ganó el premio en Chile sobre la escritura histórica y que ella lo tiene en su haber. Y también luego se fueron publicando todo lo que ella había dejado. Pero sobre todo se la reconoce como una maestra de la escritura de los talleres literarios que siguió formando, pero sobre todo que no hay demasiadas maestras en ese tema. Nati, hay un dato, estaba leyendo, dice, todo arte es el arte de escuchar, cuanto más miro, más me salgo de mi prejuicio, es difícil mirar lo real sin postergar el juicio, pero para escribir es necesario hacerlo. Hermoso eso que leíste, sí. Es tal cual. Por eso hace un ratito que decíamos que ella hasta miraba a los animales. Dice, estos animales, por más que yo tenga un perro acá en Buenos Aires, el perro que está en el campo a mí me abre la tranquera. Decía. Claro. O sea, es totalmente distinto. Sí. Y se sentaba a hablar, decía que le gustaban los pueblos pequeños porque se acercaba a las personas y, por ejemplo, ella no viajaba con equipo de mate, solamente una valijita, su anotador. Y decía, bueno, tengo ganas de un mate. Bueno, quiero hacerlo. Luego, cuando quiero que me convide. Entonces, una señora, ella cuenta en una de sus crónicas, que le invita a su casa así nomás, sin conocerla, le da un mate, mientras ella iba viajando. Después, cuando Eve recorre Perú, recorre Ecuador, también ve la situación femenina y va a escribir mucho sobre eso. Como les decías al principio, sufrió violencia de género. Y ella decía que la mujer se maneja distinto en otros países y ella también quiso dejar legado de toda la situación latinoamericana. Eve decía, yo no voy a viajar a China a hacer mis crónicas, no voy a entender nada de lo que estaba pasando, a mí me interesa mi lugar. Entonces es una maestra desde ese lugar. Claro. Les recomiendo el tema de las crónicas sobre indígenas, que es uno de sus últimos libros, y ahí va a preocuparse sobre todo de la conformación de la Argentina. Claro. Mirá, qué importante el tema de talleres literarios, Nati, ¿no? Porque ahí hay una de las cuestiones claves también en la escritura y en el legado que deja Eve. Sí, sobre todo lo que decía es que a ella no le gustaba enseñar a los clásicos, claro. No porque renegara de ellos, al contrario, sino porque lo que buscaba era la mirada de cada uno. Tu mirada es, Ezequiel, la mirada de Juli, mi mirada. Cada uno de nosotros somos un contexto diferente, un continente diferente. Entonces ella dice, bueno, a mí yo te quiero escuchar, no quiero ver, entiendo que tengas que aprender los clásicos, entiendo que tengas que formarte, pero quiero saber qué estás pensando vos, claro. ¿Cómo resolverías esto? Entonces siempre arrancaba desde la niñez, porque ella tuvo esa cuestión de que no era mirada ni era escuchada. Entonces dice, yo quiero escucharte a vos. Y sobre todo lo que hacía era grandes asados y grandes comilonas con sus talleristas para verlos en acción. Y por eso el tema del focus group que les contaba hace un ratito, que iba hacia las editoriales, caía y dice, yo estoy escribiendo, por ejemplo, sobre la vida de Juli. Sí. Bueno, a ver, quiero ver qué hizo, qué no hizo, y miraba a ver qué pasaba, cómo escuchaban, si les iba a gustar. Entonces iba hablando de cada pueblito y así ella también iba publicando. Qué lindo, bueno, enorme sensibilidad realmente, ¿no? Hermoso, hermoso. Sí. Sobre todo desde esa mirada de aprender Argentina, pero también los pueblos hermanados y ver cómo llegamos hasta hoy. No es que caímos así nomás. Y ella lo que quería ver era la conformación de cada pueblo, pero sobre todo la impronta argentina. Entonces ella fue recorriendo con su valijita, que le decía que ella le gustaba el tema de la libertad, pero también era muy pudorosa y nunca tenía esa mirada en sorna, sino que Eve relataba lo que veía, pero con mucha educación, mucho respeto, pero además decía, en Corrientes no se habla de la manera que se habla en Buenos Aires. En Buenos Aires te ponen, te invito a mi cumpleaños. En Buenos Aires dice, en Corrientes decía, te invito a mi cumpleaños porque vamos a comer torta, porque vamos a hacer esto, porque vamos a hacer lo otro. Entonces como que veía y se quedaba mucho tiempo, iba diciendo todo eso, ¿no?
Bueno, lindo. Qué linda mirada qué lindo que la hayas traído hoy en nuestro programa. Muchas gracias, me pareció súper fresca, sobre todo siempre le hablamos también a quienes están en Bellas Artes Argentinos, pero también yo sé que siempre están mirando también quienes están escribiendo. Entonces yo también les voy dando como para que vayan teniendo material desde ese lugar. Y también nosotros como lectores, a mí me interesa ir conociendo la historia argentina y sé que también es interesante siempre tener, aunque sea un librito, diríamos, de crónicas de viajes, sobre todo de esta gran maestra que ha vivido 50 años escribiendo. Es un montón. Es un montón. Bueno, muchísimas obras realmente más que interesantes para traerle a la lectura entonces. Nati, muchísimas gracias a vos siempre por todo lo que traes a esta charla, por tu presencia, por tu enorme aporte a nuestro programa. Así que muchísimas gracias, Nati. Muchísimas gracias por el espacio. Y también los invito a que se sumen a los talleres, que me escriban, que ya estoy empezando otra vez yo también los talleres, así que ya estamos retomando. Me tomé unos días sabáticos. Muy bien. Bueno, Ezequiel ya te va a mandar. Tiene varios manuscritos allí. Sí. Le voy a mandar a @divina_social. Sí. En @divina_social. Estoy esperando tus manuscritos, Ezequiel. ¿Cómo no? Lo mostramos en la próxima salida, en unos días. No sé si tanto, mandáselos a Nati, después vemos. Que lo evalúe. Por favor. Bueno, les mando un beso inmenso. Muchas gracias. Y los espero también por mis redes, pero también espero esos manuscritos. Dale, beso grandote. Gracias, Nati. Chau. Adiós.